Ya tocaba, gente. Bueno, me presento, soy Cristian, soy de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Probablemente la mayoría me conozca como Chris y bueno, hoy estoy aquí para contarles mi experiencia llevando el curso de electromagnetismo 2, ya que muchos de mis compañeros me han estado preguntando durante el ciclo y bueno, hoy decidí animarme y hacer algo distinto, de repente mostrarles un lado un poco más curioso de mí y de cómo llevé no solamente las clases, sino también toda la experiencia que involucró, digamos, llevar un curso que no era bueno, no era de mi ciclo, era un curso adelantado, pero muy distinto a los cursos que ya he adelantado otras veces y creo que fue una experiencia bastante memorable. La idea de este video es poder ayudar a los compañeros que van a llevar el curso o que están llevando el curso durante este ciclo para que tengan la idea de que va a ser una experiencia de aprendizaje constante, un desafío muy interesante y que creo que especialmente los que están llevando con el profesor Cajaguaringa van a, les va a poder servir de mucha ayuda la información que les voy a dar. Así que bueno, sin más palabreos, vamos a empezar con el story time. Bueno, gente, para empezar, el curso de electromagnetismo 2 abarca todo lo que involucra campos eléctricos y magnéticos, las relaciones entre ellos en estado dinámico, a diferencia de lo que hemos estado viendo en electromagnetismo 1, inclusive en física 3 que vemos una introducción, por decirlo así, inclusive hay gente que le dice a electro 1 física 3 2 creo, o algo así, porque en realidad se parecen bastante, ¿no? Pero todo es un análisis de electrostática. Luego analizaremos qué es lo que sucede cuando estos campos en estado dinámico se propagan en distintos tipos de medios y especialmente cuando los encauzamos en guías de onda o en líneas de transmisión. Hay un capítulo orientado a ese tipo de propagación electromagnética. Y finalmente vemos un capítulo orientado a los parámetros que involucran el estudio de las antenas, coeficiente de reflexión, el VSWR, la impedancia de la antena, los tipos de antena y muchas otras cosas más. Así que, sabiendo ya este pequeño resumen del curso, vamos a pasar con la experiencia y con las recomendaciones. Bueno, mi experiencia llevando el curso fue un poco curiosa porque yo tenía cruce con 2 horas prácticas y con 3 horas teóricas, así que tuve que ingeniármelas un poquito, ya que, bueno, no iba obviamente a los días en los que no me correspondía una práctica para poder asistir a las 3 horas teóricas. Llevaba los miércoles de 2 a 5 electromagnetismo 2, porque sí eran 3 horas teóricas, y a la vez de 2 a 4 tenía dispositivos electrónicos 1, que eran las 2 horas prácticas. Así que cuando tenía práctica, sí o sí, tenía que priorizar estudiar e ir al otro curso. Y bueno, Electro 2 ahí como que quedaba un poco al aire. Si pueden evitar cruces, mejor, mejor, muchísimo mejor porque lo van a llevar más tranquilos. Pero si están en esa vaivén de los cruces, mucha suerte, gente. ¿Se puede? Sí, pero va a haber un momento en el que van a tener que priorizar muchísimo más. Si quieren aprobar el curso, asistir al curso antes que asistir a la otra clase. Así que bueno, continuemos con mi experiencia. Recuerdo que el primer día de clases yo llegué tarde justamente porque estaba yendo a las 2 horas prácticas del curso de dispositivos para dar la prueba de entrada. Entonces yo me voy y cuando me acerco al salón veo que estaba lleno y dije, bueno, voy a pasar piola porque mi clase empezaba a las 2 y yo estaba llegando cerca de las 3. Me acerco y cuando entro el profesor se da cuenta y me dice, ey, ¿qué pasa? ¿Por qué te estás metiendo? ¿Quién te dio permiso? Y yo me quedé congelado. Yo dije, Amare, ¿qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Dije, profesor, disculpe, tuve cruce, creo que le dije. Y me dijo, no, si vas a tener cruce, mejor retírate del curso. Algo así creo que me dijo. Yo como que, Amare. Bueno, entré palteado, me senté y lo primero que vi fue una pizarra llenísima de fórmulas que no entendía. De la nada la impedancia tenía una raíz cuadrada y creo que relacionaba algunas cosas más que nada que ver, así que estaba explotando en mil colores. Fue muy chocante la primera semana de clases porque realmente no estaba entendiendo nada de curso. Así que aquí va el siguiente tip que les recomiendo. El segundo tip, gente, es que vayan repasando y tengan un cuaderno de teoría sí o sí. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque me ayudó bastante durante todo el tiempo que estuve ahí. Sucede que en Leo, para la gente que desde la FIE sabe que Leo es una de las fotocopiadoras que están por la facultad, bueno, van y piden este cuaderno de electromagnetismo 2 del profesor Cajaguaringa y les van a entregar un cuaderno que tiene toda la teoría del curso y les va a ayudar bastante. Esa es una opción, porque de ahí van a poder saber más o menos en qué cosas está avanzando el profesor. Y si no tienen la posibilidad de comprarse ese cuaderno, que creo que está 10 11 soles, 12 soles,
pueden de los libros en PDF ir leyendo, ir revisando constantemente información de los temas que va a avanzar. ¿Por qué? Porque una de las cosas positivas de profesor, creo a destacar, es que en el Uni Virtual mayormente se adelanta y coloca lo que va a avanzar durante la semana. Por ejemplo, en las pestañitas de semana 1, semana 2 coloca. En semana 2 vamos a avanzar, no sé, a ecuaciones de Maxwell, deducción de tal cosa, y pueden buscar esos temas en los libros. Así que les va a servir bastante en ese caso para poder adelantarse e ir con más información a las clases. No lo dejen todo así al libre albedrío porque, como me dijo un compañero que había llevado el curso, empezar Electro 2 sin teoría, sin información es muy arriesgado. Y es verdad, es complicado, o sea, adaptarse a la velocidad porque el profesor avanza rápido y deduce bastantes cosas, no que sean tan difíciles, sino que en el momento, como las hace linealmente, es complicado encontrar relación con otra y puede confundir un poco. Sin embargo, si pueden llegar a seguir el ritmo, pues está perfecto. Yo lo digo desde mi experiencia, que sí me ayudó a tener ese libro, digamos, repasar un poco antes, adelantarme y bueno, pude mantenerme en el ritmo, ¿no? Inclusive participar. Así que, bueno, ese es el tip, uno de los tips principales. Les paso ahora el siguiente. El tip número 3, gente. Ay, chucha. El tip número 3, gente. Vayan a clases. Asistan a clases. Si pueden evitar cruces, evítenlos a toda costa y céntrense bien en el curso porque requiere bastante dedicación. Requiere estar repasándolo y estudiándolo. Acá tengo una imagen de yo que estaba una vez que estaba estudiando el curso y bueno, me acuerdo que estaba utilizando mi cuaderno, estaba utilizando el cuaderno de teoría que les mencioné hace un tiempo, la computadora y una hoja para resolver problemas. Fue una locura. Pero vayan a las clases, les puede ayudar bastante en las evaluaciones, especialmente en las evaluaciones finales. ¿Por qué? Bueno, ahí les tengo una pequeña historia más que contar, pero vamos a seguir pasando con los tips y luego les voy a contar esa última historia. Tip número 4. Presenten las tareas. Tal vez no todas porque realmente son bastantes tareas. Mayormente son 7 que deja por semana para entregar la siguiente semana. Así que presenten, tal vez no todas, pero presenten la mayoría, las que puedan. Y hagan los test. ¿Por qué? Porque esos test el profesor y obviamente de las tareas va a sacar una cierta puntuación para añadirlas en las prácticas. Por ejemplo, digamos que en la PC1 tienen 10. Entonces, con el test, con las tareas hechas y con las participaciones, van a conseguir que les dé un más 0.7, más 0.8, que se redondea a uno más, ¿no? Les puede dar más 2 puntos inclusive y bueno, eso ya depende. ¿Por qué? Es que ese es el punto también. Su sistema de evaluación es bastante estricto y suma desde 0.20 y tantos hasta 3 puntos. Sí, suma poquito a veces, pero a veces esos poquitos pueden valer bastante. Pero bueno, esto me da cabida para llevarlos a siguiente tip. Gente, por más que en el Intralú vean que están con 07, 05, 04, 02, 01 o NSP no, ahí sí ya se cagaron, pues. Pero si ven que están bajos en sus PCs, recojan las estadísticas, no las den por vencidas. ¿Saben por qué? Sucede que hay una PC, la PC3, que, bueno, la mayoría nos fue bien, pero eh, yo la revisé y tenía una calificación que no esperaba mucho, porque esperaba un poquito más. Entonces dije, está raro, la fui a recoger. Y me di cuenta que había un problema que el profesor había revisado, pero no había calificado. Y para mi buena suerte, obviamente, no tanto para mi buena suerte, sino yo sabía que estaba bien porque en el momento lo comparé con David, que es un amigo con el que también llevé. Como les decía, comparamos y la respuesta estaba bien y era inclusive la que el profesor había puesto en su solucionario, porque sí, el profesor entrega el solucionario. Bueno, pero no me había calificado y yo dije, eso está raro. Así que le hice un reclamo y a partir de ese reclamo el profesor me subió los puntos que me correspondían. Y spoiler, si no hubiera sido por esos 2 puntos yo no aprobaba el curso. Muy probablemente no aprobaba el curso. Pero bueno, valió la pena ese reclamo. Así que no se asusten. Pueden tener 7, 8, pero un reclamo para que le suman un 2 puntitos o un puntito puede valer. Así que recojan todas sus PCs y sin miedo al éxito, gente. Si es necesario, reclamen con fundamento para que el profesor sepa, ¿no? No le pidan puntos, digamos, porque sí, que me acerqué, que me aproximé. No, o sea, con fundamento. Lo digo porque a veces el profesor puede de repente olvidarse de calificar, como me pasó a mí. Y de esa forma, pues pueden asegurar, como les digo, unos 2 o un puntito y medio más.
Último tip, gente, porque ya me está dando sueño. Todo esfuerzo cuenta, de verdad. Les digo porque este de acá es mi promedio de prácticas y mi promedio final del ciclo. Como pueden ver, mi segunda PC la recontra eliminé. Mis demás PCs estuvieron cagadas. Solamente tuve un verdecito que era mi 11 en la tercera PC que fue la que reclamé. Mi parcial también estaba cagado. Mi final, bueno, mi final más o menos. Ah, recuerdo que para el final nos quedamos de amanecida. Luego les cuento ese story time. Bueno, y el Susti que fue con el que, con el que salvé el ciclo, mi 13. Porque sí, había compañeros que necesitaban 9, que necesitaban 11, que necesitaban 10, 8, y yo necesitaba 13. Y era como que, ¿cuánto necesitas? 9. ¿Cuánto necesitas? 13. Tú, 13. Puta madre, me decían así. Ah, su madre. Y yo como que, ¿qué te puedo decir, flaco? Yo no sé. Se puede, se puede. Y de hecho se pudo. Pero, ¿a qué voy con esto? Se pudo, ¿por qué? Porque los pequeños esfuerzos cuentan. Las tareas que hagas, las participaciones, las asistencias, sobre todo eso, las asistencias y las intervenciones en clase te van a ayudar. No son solamente porque te suba 0.25 que ya no lo vas a hacer. Hazlo, te va a ayudar bastante. Lo digo porque cuando fui al reclamo de sustitutorio, vi esa nota, ¿no? Y dije, bueno, mi puntaje no, mi puntaje era 12 y era perdón, mi puntaje era de 11. Pero yo tenía 12 y dije, ¿qué pasó? Y le pregunté al profesor y me dijo, eso es porque tú has asistido a clases. Te estoy considerando porque has asistido a clases. Entonces, obviamente, no asistí a todas las clases completamente porque definitivamente tenía el curso, el otro curso con el que tenía que cruzarme de las peces, pero asistí a la mayoría e intentaba participar y mantenerme constante. En lo poco o mucho que hacía, intentaba mantenerme constante y finalmente eso dio frutos. Entonces, de 12 a 13, ¿cómo pasaste de 12 a 13? Bueno, sucede que el profesor nos dijo ahí una última cosa. Si has hecho el test final de la semana 14 y las tareas de la semana 14, a partir de eso te puedo considerar un poco más de puntaje. Es decir, no sé, 0.7, 0.1 0.8 puntos, de forma que ya, pues, al sumarlo a tu sustitutorio lo redondea a la nota, a un 13, en mi caso 13, ¿no? Y dicho y hecho, yo felizmente había hecho ese sustitutorio, bueno, había hecho ese test y esas tareas de la última semana, así que le envié y bueno, me considero, creo que ha sido por eso, o creo que fue porque se ablandó con todos y nos sumó más uno a todos, pero la cosa es que todo pequeño esfuerzo contó y al final se terminó aprobando el curso. No lo aprobé ponderando, no lo aprobé, digamos, sacando notas así gigantescas, 15, 17, que seguramente pueden haber muchas más personas que puedan hacerlo. Pueden haber de repente alumnos que normal pueden sacar 15, 14 porque se dedican, porque tienen una mejor capacidad o por mil motivos más. Pero no por eso los demás vamos a dejar de esforzarnos en hacer nuestros pequeños esfuerzos, que al final, como vieron, terminó contando. Y bueno, gente, ya para finalizar con este video, les voy a contar mi experiencia de la amanecida de la facultad para la semana de exámenes finales. Sucede que el jueves mi código tenía 3 exámenes finales, que eran circuitos eléctricos 2 de 8 a 10, de 4 a 6 electro 1 para ellos, electro 2 para mí y para David, que estábamos llevando el curso, y de 6 a 8 telecomunicaciones 1. Así que era recontra cagado ese día, recontra cagado. Y más que al día siguiente teníamos control, me acuerdo. Sistemas de control, el final de sistemas de control. Pero la verdad es que lo valió. Recuerdo que el día miércoles, después de dar nuestro final de dispositivos, bueno, yo me quedé en la facultad estudiando. En ese FIE, estaba practicando ahí. Ahí voy a dejar algunas imágenes de mi aventura. Y luego nos encontramos con David y con Julio para ir a almorzar. Fue una buena experiencia porque, bueno, no solamente se prestaba para el estudio, sino también para poder compartir con tus amistades. Y para mí era algo un poco más nuevo porque, bueno, justamente en ese ciclo me empecé a integrar un poco más con ellos. Así que, bueno, la experiencia 10 de 10. Luego fuimos al CEFIE, empezamos a estudiar. David y yo estuvimos repasando un poco de electromagnetismo 2, algunas preguntas como que... Y hubo bastante contraste porque teníamos teorías distintas, información un tanto entreverada por el mismo cansancio de los exámenes. Pero bueno, se pudo.
Luego de estar estudiando un rato, fuimos a tomar un café. Recuerdo que ellos tenían una pelota y estábamos ahí hueveando un buen rato. Porque obviamente las amanecidas no solamente son para estudiar, sino también para huevear. Los que tenemos tiempo, obviamente, ¿no? No quiero ofender a la gente que se amanece ahí estudiando o haciendo otras cosas. Y no tiene tiempo para nada, pero bueno. Después de eso, inclusive me acuerdo que nos encontramos, bueno, yo me encontré con un amigo que también se estaba amaneciendo para sus exámenes. Como que, a darle, mano, a darle, a darle. Y bueno, fue bastante motivador. Luego continuamos con el seminario. David empezó a resolver algunos problemas. Julio y yo estábamos ahí intentando aportar un poco en lo que recordábamos del curso, también resolviendo. Y finalmente, bueno, a eso de las 4 o 5 y media de la mañana, recuerdo que ya estábamos matados. Los tres caímos y yo me quedé dormido hasta las 6 y media, porque, no, hasta las 6 y 40, 6 y 50 que tenía clase a las 7 de inglés. Así que no sé de dónde saqué fuerzas, pero a las 7 me levanté con todo. Me fui a mi clase virtual, obviamente, y estaba ahí cabeceando, escuchando. Bueno, como era temprano, en realidad no estaba cabeceando. De hecho, en ese momento como que estaba más alerta. Estaba a la espera de las 8 porque empezaba mi examen de circuitos. Así que dije, ya, concentración. Llegó a las 8, me escapé de la clase de inglés. No hagan esto, gente, no hagan eso. Pero por la experiencia queda. Me fui a la clase, me fui al examen de circuitos, llegué, lo di todo, ahí sí lo di todo. ¿Y para qué? ¿Para qué, mano? Al final lo terminé aprobando. Y ese era otro curso que me estaba preocupando también porque no lo había estudiado mucho, pero bueno, en fin, se aprobó. La cosa es que, bueno, luego de eso nos quedamos hablando un rato, comentando un poco del examen. Recuerdo que después de eso yo estaba como que, yo ya estaba zombie, yo dije, en cualquier momento me voy a desmayar, porque había dormido una hora y no tenía energía, ya no tenía nada, no tenía nada, así que dije, ya, para Electro 2 me tengo que comprar un bol, porque sin el bol no la hago, y de verdad, me compré el bol y me lo empecé a tomar en medio del examen final. Fue muy épico, porque estaba tomando y sentía que me aceleraba más y empezaba a inventar cosas, empezaba a inventar teorías, recordar, a recordar. Y me acuerdo que me lo tomé, creo que hasta la mitad. Es muy gracioso porque no solamente en el final lo he hecho, sino también en otras evaluaciones he ido con bebidas energizantes porque de verdad a veces llegaba cagado de sueño y con eso, nomás como que... Y estaba como que ahí todo me resuelve, todo me resuelve. Bueno, en fin. Llegué, lo di todo en Electro 2, lo que me acordaba, lo que no, lo di todo también. Llegué a tener mi calificación de 9. Y cuando la vi, en cierta forma me sentí un poco bien, porque, bueno, a comparación de algunos compañeros que me habían comentado que no les había ido muy bien, como que mi 9 estaba como que a un puntito de ser 10 y fue como que, sí, bueno, está bien. Ese examen creo que no lo recogí, pero bueno. Finalmente, ya ese día para Tele 2 acabé Electro 2, salí temblando, me acuerdo. Me fui para Tele y ya con lo último que me quedaba, con esa última nadita, me terminé mi volta y sobreviví porque para Tele 1 no había estudiado casi nada. No había estudiado casi nada, lo que recordaba de las clases, a las pocas que había ido también. Ay, pero igual, lo di todo, dije, ya, dale, dale, tú puedes. Y bueno, aprobé también, así que chévere. Y bueno, saliendo de Tele 1, me acuerdo que ya, pues me fui emocionado, fueron muchas emociones para ese momento, así que dije, ya, se acabó, al menos hasta la semana de Sustis. Y bueno, esa fue la experiencia de la amanecida. Algo similar me pasó cuando salí de Sustis de Electro. Salí temblando esa vez y salí temblando. Y me acuerdo que nos encontramos con un amigo más que es Soto. Y fue como que, ¿qué fue? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Y yo no le podía ni siquiera responder porque estaba todo cojudo por la situación. Pero al final se logró. Y bueno, con todo esto, ¿a qué quería llegar? A lo que quería llegar es que no hay razón para tenerle miedo a este curso. Sí es un curso que te tienes que dedicar bastante, pero no es uno que le tienes que tener miedo, decir que lo vas a jalar y esas cosas. Obviamente tiene su tiempito para poder ser estudiado, repasado, pero no por eso significa que vas a jalar o necesariamente te va a ir mal. Obviamente no. Así que a darle todo en todo, gente. Si tienen alguna duda, pueden escribirme ahí a mi Instagram o a mi WhatsApp, que lo voy a estar dejando por acá. Y bueno, en fin, mucha suerte a toda la gente que está llevando Electromagnetismo 2 y estudien bastante. Chao.